A ver, ¿cuál es la historia real de la discriminación en México hoy en día? Para entenderle mejor a esto, vamos a desmenuzar los datos más nuevos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación, la ENADIS 2022. Es, pues, una forma de clavarnos en las cifras que nos pintan un cuadro de percepciones y a veces de realidades bastante duras. Para empezar, el dato es fuertísimo. Casi una de cada 4 personas mayores de 18 años en México, estamos hablando de millones, dijo haber vivido alguna situación de discriminación no más en el último año. Pero para de verdad entender qué significa este número, primero tenemos que estar en la misma página. Es una palabra que oímos por todos lados, ¿no? Pero ¿qué abarca en realidad? Para poder analizar bien estos datos, es clave que todos partamos de la misma definición. Miren, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación nos da esta definición oficial. Y aquí está el meollo del asunto. No se trata solo de que alguien tenga mala intención, sino del resultado. Se trata de ponerle un obstáculo a los derechos de una persona, no más por ser quien es. Con esta idea ya bien clara, los números que siguen cobran otra dimensión. Ok, con esa definición ya en mente, arranquemos por las percepciones. ¿Qué se piensa en general en la sociedad sobre diferentes grupos? ¿Y eso que se piensa checa con la realidad? Vamos a ver. Aquí vemos un cambio que, la verdad, llama la atención. La idea de que la mayoría de los jóvenes son irresponsables bajó 10 puntos en 5 años. Pasó de un 60% en 2017 a un 50% en 2022. Esto podría ser una señal de que algunos prejuicios, muy despacito, pero ahí van, perdiendo fuerza. Y aquí, híjole, la diferencia de cómo se ven las cosas es abismal. Fíjense, casi el 25% de los hombres cree que los derechos de las mujeres se respetan mucho. Sin embargo, si le preguntas a las mujeres, apenas un 15.6% está de acuerdo. Es una diferencia de casi 10 puntos que nos muestra dos realidades que parecen no tocarse. La aceptación de derechos también nos enseña un panorama, pues, con sus contrastes. Porque sí, hay una mayoría que apoya el matrimonio igualitario, un 67% está a favor, pero ese 33% que no está de acuerdo nos recuerda que todavía hay una parte importante de la población que se opone a temas que son clave para la igualdad. Pero bueno, las percepciones generales son solo una parte de la foto. Ahora vamos a pasar de lo que la gente piensa a lo que la gente vive. Los datos que siguen son, digamos, las voces directas de grupos que históricamente han sido discriminados. El primer grupo que vamos a ver son las comunidades indígenas de México. Una parte fundamental, la raíz de la identidad de este país. ¿Qué nos cuentan sus experiencias? ¿Cuáles son sus principales broncas? Según lo que ellos mismos contestaron, la falta de chamba es la número 1. Le siguen muy de cerca la falta de lana y la falta de atención médica. Como podemos ver, son problemas estructurales, de lo más básico. Pero quizá el dato que te deja helado es este. De las personas indígenas a las que se les negó un derecho, una mayoría aplastante, el 92.6% no presentó ninguna queja, ninguna denuncia. Esto nos habla de una desconfianza brutal en el sistema, de sentir que, ¿para qué?, si no va a servir de nada. Ahora vamos a ver qué pasa con la población afrodescendiente de México, un colectivo cuya visibilidad y reconocimiento son súper importantes. Para este grupo, el principal problema que identifican es la discriminación por su apariencia, con casi un 30% por su apariencia. A eso le sigue la falta de empleo y la falta de apoyos del gobierno. Que el cómo se ven sea la primera barrera es sin duda un dato muy fuerte. Y aquí, otra vez, vemos ese patrón que de verdad preocupa. Casi el 90% de las personas afrodescendientes a las que se les negó un derecho tampoco denunciaron. Es la misma historia, una justicia que se siente lejana, que no parece ser ni accesible ni efectiva. Y bueno, para cerrar esta sección, vamos a enfocarnos en las personas con discapacidad, un grupo que se enfrenta a barreras todos los días, tanto físicas como sociales. Su problema número 1, y por mucho, es la infraestructura. Calles, rampas y transportes que no están hechos para todos. Esa es su principal barrera. Después vienen los costos altísimos de sus cuidados y, de nuevo, la falta de oportunidades de empleo. La conclusión es clarísima. Muchas veces, la verdadera discapacidad está en el entorno. Y por tercera vez, el dato que amarra todo el argumento. El 88.7% de las personas con discapacidad a las que se les negó un derecho no lo reportaron. El patrón que vimos en estos tres grupos es innegable y súper alarmante. Ya vimos las experiencias personales, ¿cierto? Ahora vamos a alejarnos un poco para ver la foto completa. ¿Cómo es que todas estas vivencias se van sumando y se convierten en barreras sistémicas que afectan a miles de personas? Porque, a ver, no son solo incidentes aislados, ¿verdad?
Cuando sumas todas estas vivencias, se construyen muros reales. Muros que limitan el acceso a oportunidades en cosas tan básicas como encontrar trabajo, estudiar o ir al doctor, justo como lo vamos a ver en los siguientes datos. Pensemos en el empleo formal. Algo tan simple como tener un contrato por escrito. Bueno, pues solo el 17.5% de las personas indígenas ocupadas y el 24% de las personas con discapacidad tienen uno. Esta falta de formalidad las deja en una situación de muchísima vulnerabilidad laboral. El acceso a la salud también nos enseña estas cicatrices. Fíjense, casi la mitad de la población indígena depende de los hospitales públicos de la Secretaría de Salud. En cambio, otros grupos como los migrantes, por ejemplo, usan más los servicios privados. Esto nos habla de un sistema de salud que está como roto, donde el acceso a una atención de calidad es súper desigual. Entonces, después de ver todos estos números que nos queda, pues la ENADIS 2022 nos deja un panorama bien complejo, lleno de matices y sobre todo de contradicciones. De hecho, el mismo objetivo de la encuesta lo resume perfecto. La meta es reconocer la magnitud de la discriminación, para entender quién discrimina, dónde y por qué. Nos recuerda que estos no son solo números fríos, son una especie de mapa para entender un problema enorme y, ojalá, para empezar a arreglarlo. Y creo que esa es la gran pregunta que nos queda en el aire, ¿no? Si las actitudes parecen ir mejorando en las encuestas, pero la realidad, el día a día, sigue siendo de exclusión para muchísima gente, ¿qué necesitamos para cerrar esa brecha? ¿Cómo le hacemos para que ese cambio en la percepción se vuelva un cambio real en la vida de las personas? La respuesta, sin duda, empieza por no quitarle el ojo de encima a estos datos y actuar.